Bueno, pues queríamos hacerles unas preguntas sobre cuando ustedes vivían aún en Kenia, porque bueno, estamos participando en un concurso a nivel europeo llamado Euroscola, mediante el cual, mediante una serie de actividades y proyectos, tenemos que, digamos, difundir el trabajo de Europa, el trabajo de la Unión Europea, para ser exactos. Y este año es el año del desarrollo. Sí, en el mundo. Y este año, como mi compañera ha dicho, es el año del desarrollo y digamos que quieren incentivar un poco a los jóvenes, sobre todo que digamos que somos los que menos tendemos a este tipo de actividades, los que, por decirlo de alguna manera, pasamos un poco de la solidaridad en muchas ocasiones. Entonces veníamos a hacerles una serie de preguntas sobre cómo era su vida en Kenia y cómo era la situación en Kenia cuando ustedes vivían allí. Entonces, para empezar, por ejemplo, ¿cuántos años hacen que vinieron aquí a España o a Corea? Yo por menos tengo 5 años. 5 años ya. Sí, ya Yo 7. 7, bien. ¿Y a qué se dedicaban allí o cuántos años más o menos tenían cuando se fueron? ¿Cuántos años? Yo he venido de 24 años. 24 años. ¿Y usted? Yo de 21. 21. ¿Y allí durante su estancia a qué se dedicaban? O sea, ¿también estaban en la caridad? ¿Estaban en algún convento que hubiese allí en su país o a qué se dedicaban? Bueno, en mi país tenemos convento, tenemos colegio, tenemos casi de todo como aquí. Pero la manera de vivir ya es distinto, Sí. ¿sabes? Porque, ejemplo, allí en mi país, me voy a decir según mi tribu, porque Sí. hay muchos tribus, Sí. que empezó que con los estudios Sí. tenemos primaria. Ajá, tenían... Llevamos 8 años Muy bien, de sí, primaria. Y después tenemos 4 años de secundaria. Sí. Ajá. Y después de allí, ya quien tiene dinero, porque hay problemas de dinero, si puede, ya puede seguir con los estudios. Puede hacer carrera, si no, a universidad. Y después de ahí, el trabajo, ya puede encontrar trabajo. Sí, o sea, la situación, en cierto modo, gracias a todo el progreso, es muy similar a lo que denominaríamos como los países ya un poco desarrollados, así. Muy bien, y allí supongo que será un poco también como es España actualmente y sería hace unos años, digamos, que habrá zonas más desarrolladas que otras. Sí. Ustedes, desde su experiencia personal, ¿cómo eran las condiciones de vida en su tribu? ¿Cómo vivíais? ¿Qué tipo de casas, qué estructuras teníais allí? Pues antes como todas las tribus, Sí. han vivido mal. Han tenido pues chozas como todo el mundo, han vivido sin estudio hasta que han venido los colonias, se llama así, a colonizar todo esto. Sí. Hasta cuando han venido, Kenia han vivido sin estudiar y estudio no se veía como una cosa así. Entonces cuando vinieron los ingleses, Sí, los ingleses, sí, sigue hablando. cuando empezamos ya a estudiar, la gente ya empezaron a saber lo que es la iglesia, lo que es cosa de Dios. Entonces, desde entonces cuando ya empezamos a crecer. A crecer, a desarrollarse. Sí, eso. ¿Y el gobierno de allí de Kenia, cómo podríais definirlo? O sea, ¿el gobierno ha ayudado a las tribus a desarrollarse o más bien ha sido, digamos, la Unión Europea y otras organizaciones como la ONU? Educación, la que ha tenido, por ejemplo, a misioneros para ayudar. Exacto. ¿Cómo ha sido el gobierno de generosos con las tribus a la hora del desarrollo? Pues así no podemos decir que ha sido muy bien, pero bueno, ha hecho lo que han podido. A lo mejor no tenía para ayudar, pero ha ayudado un poco. Los misioneros son los que han hecho bastante al principio, pero ya después, cuando se fueron los misioneros y cuando empezamos ya de vivir de esto, ya empezamos la vida como viviendo sin misioneros y esto, sin colonias. Ajá. Entonces ya el gobierno ayudaba a la gente que
pero no es toda la gente ayudaba, la que tenía suerte, vamos a decir. Sí. Pero ya después las familias se han organizado, ya han empezado en base de familia y así ha sacado su familia adelante. ¿En la tuya, Sor Margarita? Ya sabes, Como era tu tribu, como... somos Sí, somos del del mismo, mismo. pero Son de la misma. ¿sabe? Sí. Antes, esos son los años 90 y algo, teníamos un presidente que era muy bueno. Entonces nos ayudaba muchísimo los niños de colegio, ¿sabe? Como en mi país no están bien en económico. Entonces, ¿qué hacía? Una vez, entre 3 meses o 4, ofrecía paquetes de leche a cada colegio. Entonces nos daba. Y en el pueblo lo daba también la comida, sacos de maíz, sacos de alubia y todo eso. Entonces, eso es los años 90 y algo. Ajá. Pero ahora la cosa es distinta, es como aquí. Ya los gobernantes viven así como un poquito separados. Pero ya eso ayuda no existe. Lo político ya en esto ya no existe. Pero antes sí lo ayudaba. Antes sí ayudaba más. Pero ayudaba, bueno, Eso la es leche, del todo año esto. 90 y algo, pero ahora no. Ahora no. Entonces eso es cambio, ahora no. Pero de pagar dinero, De pagar dinero, Ya, entiendo. la familia ha tenido que... Entendemos. Allí la mayoría de la población se dedica a la agricultura, la ganadería, la artesanía, más o menos es todo como pequeñas comunidades que se ayudan entre ellos. No es como aquí, por ejemplo, sinceramente, comparando España con algún tipo de este país, como puede ser Kenia, Etiopía, allí sois todos como una gran familia, ¿no? Todos os ayudáis, todo... En tiempo sí, pero ahora ya cambiando, ya estamos, ya no es gran familia, estamos ya, la familia tiene 2 o 3 hijos, la que mucho tiene 4. Sí, está un poco ahí evolucionando ya, cogiendo... Bien, nosotros mientras buscábamos información de cuáles eran los problemas que había, digamos, a día de hoy en Kenia, cuál es el problema más a destacar, encontramos que la tasa de mortalidad infantil es muy alta. Los niños kenianos, los niños de Kenia, digamos que hay algo, no sabemos el qué, hay algo todavía ahí por desarrollarse. Entonces, desde vuestra experiencia personal, ¿qué creéis que probablemente le podría faltar a Kenia para que descendiese el número de niños menores de 5 años? Sí. Que se mueren. ¿Qué veis ahí? ¿Qué problema veis? Sí, pensarlo bien, tranquila, pensarlo bien. Recordar de cuando erais pequeñas, de cómo veíais la situación en los 90, por ahí, la década del 2000, que se podría mejorar. Lo que pasa no es toda la parte, yo en mi parte, gracias a Dios, no, ya estamos un poco mejor. Hay parte como la donde en Masai y todo esto que todavía están muy atrasadas, ahí donde muchos niños mueren. Por ejemplo, mueren porque no tiene comida, por malnutrición y esto. Y porque a lo mejor no tienen dinero, se enferma, se coge malaria y no tienen dinero para ir para llevarlo al médico y todo esto. Ahí es donde más niños mueren, pero hay sitios que gracias a Dios ya no es tanto. Sí. Entonces podemos decir que hay una parte del país más desarrollada que otra, ¿no? Sí, hay partes que son más desarrolladas. Podríamos a las partes más, bueno, mejor dicho, creo que a día de hoy mucha gente, a veces de una forma errónea, cuando oímos la palabra país en vías de desarrollo, país que aún no está desarrollado, somos un poco dramáticos todos, o a veces incluso decimos no es para tanto, no tenemos un punto medio. Entonces puede ser que Kenia haya sido en una parte del país muy generosa y otra parte se haya quedado sin fondos o no le hayan llegado los fondos. ¿Sabéis si, por ejemplo, hace unos años el país estuviese dividido o algo que vosotros recordéis, que haya habido conflictos entre tribus? Sí, eso sí. Conflictos entre tribus. Y puede ser a lo mejor uno de los problemas por los que una parte esté más desarrollada que otra. Ejemplo como ese que se llama Masai. Masai, ellos dependen de un tribu, pero ellos dependen de su rebaño. Ajá, sí. De su rebaño. Entonces,
Lo necesita un terreno grande y que tenga bastante por su rebaño. Entonces, eso es porque ellos lo mataban a otras tribus para tener... Para quitarle, el terreno. ¿Para qué? Para ocupar estos terrenos, para que tenga para comer sus animales y esto. Y ese tribu también, su comida, Que la no habéis comida de comido, voy a Masái, poner una pata. también no hemos contado lo que comemos nosotras, nos vamos a decir después. Sí, sí. La comida de Masái es muy distinto que la nuestra, porque ellos beben sangre de los animales. Y después su carne. Depende, son Sí, de son carne, costumbres. sí, es costumbre de ellos. Bebe sangre y su casa es como... No es como ese. Son Nosotras- chozas. Son Chozas, chozas, sí. Sí. Nosotras tenemos casa como ese. Sí, por eso Tribu lo- nuestro. sí. Pero los masái son chozas. ¿Y en vuestra tribu habéis notado de que haya sufrido algún, me refiero a una evolución en la agricultura, de que tenga mejores cultivos y todas esas Es que cosas? eso depende, ¿sabes? En mi país depende con la lluvia. Ah, sí, Claro, eso es un sí, problema la que también... sequía. El problema, hay mucha sequía. Ejemplo como ahora, es tiempo de que tiene que estar lloviendo. Y a lo mejor llueve solo 2 o 3 días y ya dejan de llover. ¿Quién va a sembrar con esto? No te sale nada, se seca. Pero cuando llueve bien, se cultiva bien y la gente ya tiene comida. Eso es la... Nosotras tenemos riqueza, pero el problema de mi país es la lluvia. El agua, el agua. Es el agua, no tenemos agua. Y en vuestra tribu, ahora porque tenéis casas, pero antes cuando no teníais casas, el agua, ¿cómo que lo ibais a buscar a los ríos? En el cercanos? río y se sigue también buscando en el río. igual, sí. Bueno, Sí, el pero- río, gracias a Dios, en mi casa nosotros... Sí, pero ahora Yo en mi casa tengo como... Bueno, en mi casa, ejemplo, tengo agua corriente. Sí, Sí, en sí. grifo. tenéis grifo. Tenemos un grifo. ¿Dónde viene? En un río como aquella que está ahí. Sí, En como todos los Gregoria. sitios no es igual, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, desde allí hemos traído a casa. Pero donde no tiene, ¿qué hacen? A lo mejor viene a comprar en mi casa, o si no, al río va a buscar el agua. ¿Y la mayoría de tu tribu tiene la mayoría agua corriente o la gran parte tiene que ir a buscarla al río? Buscar al río. sí. La Es decir, mayoría busca. que sois muy pocos los privilegiados que tenéis el agua corriente. Sí, Y sí. por ejemplo, ¿el agua potable tenéis o simplemente es el agua corriente? Es solo agua. El agua del río. ¿Y los sanitarios igual? ¿Dónde va a parar el agua de los sanitarios? ¿Tenéis porque, Ducha, bañeras. por ejemplo, en otros países lavabo. como... Bueno, la ducha no tenemos como aquí. Sí, Sí. allí sí, ¿Sabes lo que pasa? El servicio, ¿no? sí. Ese servicio. Ajá. Hablando de servicio, nosotras hacemos como un pozo. Sí. El servicio nuestro es como un pozo. Sí. En mayoría. Ajá. Hay algunas que tenemos como aquí. Si tiene suerte de tener agua, porque no veo cómo va a tener servicio y no tiene agua. Sí, ¿Cómo claro. hace eso? Y hablando de ese servicio, lo puede hacer una ducha. Esa ducha sale el agua. Ese agua en donde sale, se aprovecha este agua, haciendo que lo siembra algo. Cuando eras pequeña, ¿has tenido que pasar a lo mejor por la situación de hacer kilómetros hasta ir a por el agua, hasta ir a por la comida, o sentir esa necesidad de desplazarse todo el tiempo, que principalmente a veces es uno de los grandes problemas que tienen países tan grandes como puede ser Etiopía, Kenia, en este caso, o Zimbabue? ¿Habéis tenido esa necesidad No, de sí, moveros? es una necesidad que existe hasta el Sí. día de hoy, aunque la gente Sí, no se lo crea, ¿no? Porque yo llevo 15 años en España, sí, entonces voy conociendo mentalidad europea Ajá. y mentalidad africana. Entonces, hay cosas que hay que vivir en tu propia carne para que lo puedas comprender, porque aunque expliquemos, Sí. no es lo mismo cuando tú lo ves. sí, claro. Como nosotras hemos nacido en ese ambiente y en esa necesidad, la gente no lo toma como si fuera un problema, Claro. ¿no? Pero tú lo ves ya como tú te algo común. acostumbras, ha Sí, nacido ya es normal. buscando agua, ¿no? Y ha nacido buscando leña.
y ha nacido en esa mentalidad y en esa forma de vida, ¿no? Entonces la gente no lo ve como un problema, sobre todo para la mujer. Yo creo que vosotras sabéis que en nuestros países las mujeres son las responsables de la familia, son las que se preocupan de que coman los hijos, que se vistan los hijos, que se eduquen los hijos, ¿no? Entonces es una carga para la mujer. Y después ya, así un poco lo último, digamos que también queríamos venir aquí porque como nuestro proyecto se centra en la Unión Europea, queríamos saber si notáis la acción, las zonas que lo necesitan, las zonas que piden ayuda, notáis la acción de los organismos exteriores, notáis la ayuda que otros países y otras organizaciones intentan dar o ¿notáis eso vosotros desde dentro? La ayuda que se da, Sí. por ejemplo, lo que más tú refieres son ayuda que da. Por ejemplo, España puede dar una ayuda a Kenia Sí. para tal y lo que sea. Es a lo que nos referimos. Yo esas cosas no ando mucho, pero lo poco que yo sé, esas cosas siempre quedan en las manos de los poderosos. Como os he dicho, Sí. los pueblos, nuestras abuelas, que no tienen ni televisión ni se preocupan de esas cosas, porque en nuestro pueblo todavía, ahora sí tenemos. Antes no teníamos electricidad, entonces si no tienes electricidad no puedes tener televisiones y muchas cosas. Y pues no se preocupa y no le interesa tampoco muchos jaleos, ¿me entiendes? Entonces la gente no tiene información y mucha ayuda que se da va a los gobiernos. Sí. Y los gobiernos muchas veces son muy corruptos. Entonces Sí, eso queda sí, aquí en España entre somos ellos. Lo completamente estáis viendo sí, aquí en sí, España, lo ¿no? estamos Sí, viendo. sí. Que tal presidente ha robado no sé cuántos Sí, millones sí. y que lo Sí, traje bueno, por aquí y sí. que lo traje por Sí, allá. sí. Pues todo es igual. Todo Corrupción. Pero eso yo creo que eso es igual más o menos en casi Eso en todas todas las partes partes. del mundo. Y- Es muy difícil ser fiel Sí. y son Sí. muy pocos. No digo que no haya nadie, pero Son muy pocos los que son. para hacer bien hay que ser muy fiel Sí. y no mirarte a ti misma, sino buscar el bien de los demás. Sí. ¿Y piensas Que no es que fácil. si en vez de donar directamente dinero, ese dinero se invirtiese En ayuda humanitaria. en voluntarios, sí, en ayuda humanitaria, que en vez de llegar más dinero, llegase gente con preparación, médicos, médicos, profesores, fontaneros, gente que fuese a ayudar allí, por ejemplo, con el tema de las aguas, para intentar que haya aguas Sí, potables? mire. sería mejor que enviar dinero, porque evidentemente el dinero sí se lo puede quedar el gobierno. Mire. Ya con las personas ahí tendríamos... Yo se lo digo mucho a la gente, se lo digo a la gente y más os digo a vosotras porque yo también cuando me dijeron que veníais dije que es una oportunidad muy grande porque vosotras estáis en una etapa de formación, ¿no? Sí. Entonces, cada una, tú quieres ser médico, otra quiere ser enfermera, otra quiere ser. Yo siempre digo que tiene que ser una vocación. Lo que tú sientes es la vocación que Dios te da. Pero es muy distinto que tú estudies y trabajes por ganar más dinero en lo que no es tu vocación. Entonces es cuando empieza a entrar la corrupción, ¿me entiendes? Porque tú trabajas no para hacer bien, sino para tener más dinero. Entonces, si viene un dinero para que tú ayudes, como quieres ser más rica, pues ese dinero te lo quedas en tu bolsillo. Nosotros somos gente de a pie, a día de hoy no podemos hacer gran cosa porque aunque Por donemos, supuesto, aunque donemos mucho dinero, o sea, algunas organizaciones donan millones, pero Sí, nos queda. lo que me refiero es que quizás deberíamos, pensando de una manera un poco global, crear algo para que gente como nosotros, gente normal, sepamos que nuestro apoyo llega. Llega, porque tú donas un dinero o donas alimentos, llevas voluntarios y porque sí que somos conscientes de ello, nosotros sabemos que muchas veces la mayoría de las cosas que llegamos no llegan, que mandamos no llegan, entonces también por nuestra parte queremos saber que llegan porque queremos ayudar, igual que España fue ayudada en su época, igual que... Claro, entonces quizás en un futuro podamos llegar a algo, ¿de acuerdo? Y es el motivo principal eso es por el muy que estamos haciendo esto, queremos que salga adelante, queremos ayudar, igual que fuimos ayudados, porque... Sí, yo se lo digo a mucha gente. La gente tiene
porque mucha gente te dice, no, es que yo no tengo nada, no puedo hacer nada. Pero yo le digo a la gente, si mentalizáramos de que cada céntimo que tú ahorras, solamente cada céntimo que tú ahorres todos los días, puedes salvar la vida de mucha gente. ¿Me entiendes? Se necesita muy poco para vivir. Muy poco. Se necesita muy poco para ser feliz. Y muchas veces nos amargamos la vida con tonterías. ¿Me entiendes? Sí. Porque quiere tener 50 zapatos, porque tiene el armario lleno pero hay niños que comen solamente una vez al día, sabiendo lo que es un niño, ¿no? Sí. Una vez al día, y ese niño te da una sonrisa que no te ha dado nadie en la vida. Y le Ese das... niño está feliz. No está todo el día llorando y pensando que yo no he comido, ni feliz. Tú le das un globo, sabiendo lo que es un globo. Aquí le da a un niño un globo y te la tira en la cara. Sí. Porque no tiene sentido. Le da al niño y está saltando toda la semana por el globo. Sí, allí las Entonces cosas... te aprecia lo poco que tú haces y te das cuenta lo poco que se necesita para ser Y te lo feliz. agradece Muy mucho poco. más. Y lo desagradecidos que Muy somos, poco, que somos a lo mejor poquísimo. nosotros. Y aquí que Sí. si es zapato y si Sí. le compra azul que quiere amarillo y si le da el amarillo quiere verde y quiere todo lo que me entendéis. Sí. Además, aquí somos un poco Y la gente desagradecidos, son muy ¿sabes? agradecida, la gente Allí son sí, muy sí. generosa. Le digo a la gente, por ejemplo, aquí quién es pobre, aquí no hay ningún pobre. Comparando en mi país, Comparando- aquí no hay pobre ninguna. Porque en mi país tú encuentras una madre a lo mejor con 4 o 5 hijos y no tiene cartilla de banco. Come ahora y no sabe qué va a comer anoche. Y no sabe qué va a dar a sus hijos. Y no la va a encontrar llorando. ¿Me entiendes? Tú la encuentras y te da un saludo, te anima. Es que es muy distinto. Yo te digo, he vivido 15 años en España y he podido abrir los ojos. Y doy gracias al Señor. ¿Me entiendes? Y yo digo, mi país seguirá siendo pobre, pero no la cambio con ninguno en el mundo. Claro que sí. Ninguno. Muy bien.